Bueno, vamos a dejar atrás lo que estuvimos viendo en las clases anteriores de disoluciones y demás. Estuvimos haciendo varios ejercicios, vimos muchos conceptos nuevos, muy interesantes. Así que vamos a empezar hoy con leyes de los gases, que es un tema que está bastante relacionado a todo lo que estamos por ver en estos días. ¿Sí? Mejor dicho, a todo lo que hemos visto ya en estos días. Como pasa con lo que venimos analizando, tienen que manejar los conceptos ya dados, porque si no les va a costar mucho, mucho poder comprender qué es lo que estamos viendo. Igual, lo que tiene leyes de los gases es que en realidad no es muy complejo si ustedes ya manejan conceptos como número de moles, presión, volumen, temperatura, cantidad de materia y demás. ¿Sí? Conceptos que ya hace rato que hemos visto, así que y supongo que ya como mínimo los han leído al menos un par de veces. Siempre recordar que cuando nosotros hablamos de los gases, estamos hablando de sustancias que se encuentran en un estado de agregación en particular, que es el estado gaseoso. ¿Sí? Nosotros, cualquier sustancia a la que podemos analizar o la que vamos a analizar, la podemos analizar y ver en los distintos estados de agregación que vimos ya esto casi al principio en las primeras clases. Entender y conocer la diferencia entre los tres estados, ¿sí? Estas definiciones que ustedes ven acá están sacados de las minas de la Facultad de Kinesiología. Este concepto para mí está equivocado, pero está en su filmina, así que ténganlo en cuenta. El concepto de sublimación inversa, de última, es de gaseoso a sólido, pero el concepto de sólido a gaseoso se llama sublimación o volatilización. Aclaro por las dudas, como para que, si ustedes ven esto, que no lo van a ver en ningún libro, el único lugar donde se ve es en este, tiene que ver con eso. Pero mantengan los nombres que estuvimos analizando eh, cuando vimos las primeras clases. ¿Sí? Recuerden que lo que nosotros vimos en las primeras clases también son cosas que les van a tomar, ¿sí? Con lo cual el examen es muy, muy largo. Vamos, un examen muy largo. Así que pónganse a estudiar, por favor. Entonces, cuando hablamos del estado gaseoso, tenemos que saber que tiene ciertas características. Algunas de las características que tenía el estado gaseoso, que nosotros habíamos visto, era que no existía entre las moléculas que forman parte del compuesto interacción. ¿Sí? No hay fuerzas intermoleculares que mantengan unidas a las moléculas en el estado gaseoso. Eso es una característica que habíamos visto, a diferencia de lo que pasa en el líquido y en el sólido. También habíamos visto que las moléculas eh, del gas van a intentar ocupar todo el espacio que puedan, todo el espacio del recipiente completo. ¿Sí? Siempre cuando me dicen el volumen de un recipiente que contiene un gas, en realidad me están diciendo el volumen de gas, es lo mismo. ¿Sí? Esos son algunos conceptos que habíamos visto al principio, como para recordarlos en la actualidad. ¿Sí? Bien, entonces, como para poner en palabras lo que veníamos viendo del estado gaseoso y que quede bien en claro, cosas que ya habíamos visto, pero repasarlas de nuevo. ¿Sí? Siempre que hablamos del estado gaseoso, tenemos que tener en cuenta que las moléculas son muy pequeñas en comparación al espacio que ocupan, que hay una gran distancia entre cada una de las moléculas y que difícilmente van a chocar entre ellas, muy, muy importante. Se mueven muy rápidamente con elevada energía cinética las moléculas de un gas en línea recta y al azar. ¿Sí? En línea recta y al azar. O sea, no sé para dónde van a ir, ¿eh? Y van a ir en línea recta y al azar. Las moléculas pueden chocar contra las paredes del recipiente, pueden chocar contra ellas. Esos choques son los que van a generar lo que se conoce como la presión del gas. La presión del gas va a estar relacionada con la cantidad de choques que va a tener ese gas por unidad de tiempo contra las paredes del recipiente y entre ellas mismas. ¿Sí? Los choques van a definir la presión de un gas, muy, muy importante. Siempre tener en cuenta que eh, los gases van a tener
una masa fija de gas, una determinada masa de gas, va a tener diferente presión, volumen, variando la temperatura, eso lo vamos a estudiar, ¿sí? Si nosotros cambiamos la temperatura puede variar la presión, puede variar el volumen. Las moléculas del gas están tan separadas que al no tener interacciones entre ellas son fáciles de comprimir, ¿sí? Yo puedo achicar el volumen de un gas fácilmente, ¿sí? Se dice que son fácilmente compresibles o presentan elevada compresibilidad, ¿eh? Eh, las densidades de los gases son muy pequeñas, algo que también muy importante. Y un concepto que es de los más importantes de todo, eh, un concepto, perdón, de los más importantes de todos, es que las moléculas del gas presentan colisiones elásticas. Elásticas. ¿Qué quiere decir que la colisión sea elástica? Que cuando choca no pierde nada de energía. O sea, la energía se mantiene constante igual. O sea, el choque no implica una pérdida de energía. Cuando el choque implica una pérdida de energía, podemos estar en presencia de choques plásticos. Eso nosotros no lo vamos a ver, eso es física, pero sepan que los choques son perfectamente elásticos. ¿Sí? Elásticos los choques entre las moléculas, o sea, entre las moléculas del gas y las paredes del recipiente. ¿Eh? Muchas de las características de los gases que tienen que tener en cuenta y nosotros de a poquito las vamos a ver. Esto es medio largo, así que lo van a copiar después. ¿Sí? Lo voy a dejar copiar ahora. Pero después lo van a copiar. ¿Escucharon? ¿Qué tienen que tener en cuenta de las moléculas en estado gaseoso? Acá lamentablemente no me dan el video, pero era un video muy interesante. Es que van a estar siempre dentro de un recipiente y van a tener tendencia a ocupar todo el volumen que el recipiente tiene. ¿Sí? Eso es lo primero, lo que habíamos visto. Van a existir choques entre las partículas y contra las paredes del recipiente. ¿Vamos? Y lo que tienen que tener en cuenta es que si yo destapo, ¿sí?, el recipiente que contiene el gas, automáticamente el gas va a tener tendencia a salir del recipiente. No es como si fuera un líquido que se va a quedar en la base, ¿sí? El gas siempre va a querer salir del recipiente porque lo que busca, por su elevada energía cinética, es ocupar todo el espacio que pueda. Una característica muy importante que tiene el estado gaseoso. Una característica muy importante que tiene el estado gaseoso. Entonces, respecto de lo que veníamos viendo, en líneas generales, ¿cuáles son las propiedades de los gases que a nosotros nos van a interesar más? Bueno, primero que nada es que son fácilmente compresibles. Ocupan el volumen del recipiente en el que se encuentran. Todas cosas que dije, ¿sí? Ocupan más espacio que los sólidos y los líquidos que lo conforman. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un litro de agua líquida, la misma cantidad de agua, que sea un litro, cuando sea un gas, va a ocupar mucho más volumen. ¿Sí? Siempre ocupan más volumen del sólido o el líquido del cuales están formados. Y a partir de esto, nosotros vamos a generar un concepto, que es el concepto de gas ideal. ¿Qué es un gas ideal? Básicamente un gas ideal es un gas que cumple con todas las leyes de los gases que nosotros vamos a presentarles, ¿sí? Y que va a permitirnos trabajar con esas leyes de los gases sin ningún problema. Siempre que hablamos de un gas ideal, tiene ciertas características, ¿sí? Y que se van a cumplir para todos los gases. O sea, siempre que yo trabaje con un gas, voy a estar asumiendo que es un gas ideal. Esto tiene que ver con cómo vamos a hacer las cuentas nosotros, ¿sí? Para nosotros, todos los gases con los que trabajamos son gases ideales. ¿Qué van a hacer los gases ideales? Bueno, van a estar formados por partículas, ¿sí?, que se mueven en línea recta y al azar, que son las moléculas. Estas moléculas van a tener un movimiento aleatorio que cumplen con las leyes de Newton del movimiento.
Las leyes de Newton del movimiento son las que ustedes están viendo en física ahora, ¿sí? El volumen de la molécula es muy pequeño comparado con el volumen que ocupa el gas, ¿sí? Todos los gases presentan una gran cantidad de moléculas, ¿sí? Y no existen fuerzas sobre las moléculas, salvo cuando chocan. O sea, no hay ninguna fuerza de atracción o de repulsión, salvo cuando chocan. Esas son las características que va a tener nuestro gas ideal. Y cada vez que nosotros trabajemos con un gas, vamos a tener que tener siempre esto en la cabeza, ¿sí? Siempre va a pasar eso para nuestros gases. Entonces pongan propiedades de los gases, concepto de gas. ¿Qué es lo que dice la teoría cinética de los gases? ¿Sí? Básicamente lo que dice la teoría cinética de los gases, el concepto de la teoría cinética de los gases, va a abrazar, por decirlo de alguna manera, las características de los gases que nosotros venimos discutiendo hasta hace un ratito, ¿sí? Y lo va a escribir, nos lo va a plantear en un modelo molecular. Ese modelo molecular va a tener que ver con eh, las características que tienen los gases ideales, ¿sí? Los gases ideales. Dice más o menos lo mismo que les hice copiar hace un ratito. Y la teoría cinética de los gases va a decir lo mismo que les hice copiar hace un ratito, pero un poquito más largo. Fíjense. Hay un solo dato que por ahí no está escrito exactamente en los puntos que les mostré anteriormente, pero es parte de la teoría cinética de los gases, que es este punto que ustedes ven acá, que dice que la energía cinética de las partículas aumenta con la temperatura del gas. Recuerden que la energía cinética es la energía del movimiento. Todo cuerpo o partícula que se encuentra en movimiento es porque tiene energía cinética. Bueno, a mayor temperatura, mayor será la energía cinética, con lo cual más rápido se van a mover las partículas, ¿eh? Eso es algo muy importante, ese concepto, y que tienen que tener en cuenta porque lo vamos a usar un montón, ¿sí? Si vimos lejos, cuando estuvimos, bueno, los que vieron cinética, que vamos a empezar la semana que viene, con este grupo entero vamos a empezar cinética la semana que viene, vamos a ver lo importante que es la energía cinética para las reacciones químicas, para el proceso de reacciones químicas, ¿sí? Pero este sería el único punto que se diferencia o que se le agrega a lo que nosotros estuvimos charlando en los puntos anteriores, ¿sí? Los gases están constituidos por partículas muy pequeñas separadas por espacios vacíos. El volumen total de las partículas es muy pequeño comparado con el total del recipiente. Las partículas de un gas chocan entre sí en las paredes del recipiente que los contiene. ¿Ven? En la energía cinética de las partículas aumenta con la temperatura del gas. Las fuerzas atractivas y repulsivas entre las partículas se pueden considerar despreciables. Todo lo mismo que habíamos charlado en los conceptos anteriores. Esto es muy importante y claramente puede aparecer en alguna pregunta, no directamente que explique todas las teorías cinéticas de los gases, pero sí que uno marque verdadero o falso, cuál es la correcta respecto de qué pertenece a un gas y qué no. ¿Qué es un gas ideal? Por definición, un gas ideal es aquel que cumple con las leyes de los gases completamente, con las leyes que nosotros estamos por ver y que cumple con la teoría cinética de los gases que estuve mostrándoles en la clase anterior. ¿Qué es un gas real? ¿Sí? Un gas real es el que nos podemos encontrar en el día a día. Siempre los gases reales tendrán un comportamiento diferente al al de un gas ideal. Pero nosotros vamos a estudiar gases ideales. ¿Sí? Gases ideales. ¿Vamos? Eso es muy, muy importante. Copien la definición de gas ideal, por favor. Muy importante. Y abajo está de nuevo la teoría cinética molecular, que es la que les escribí anteriormente. El volumen de las partículas, no es suficiente de fuerzas negativas no repulsivas. Esto, fíjense, chicos, que yo estoy re pesado y les estoy mostrando todo el tiempo la teoría cinética de los gases y les estoy mostrando todo el tiempo eh, el concepto del gas ideal, ¿sí? Para que ustedes lo tengan bien, bien clarito. Lo estoy pasando rápido porque ya lo mostré 3 o 4 veces. Bueno, bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Algo que hemos visto en las clases anteriores, que venimos charlando todas las clases, desde que empezamos, desde que yo les expliqué qué era la masa, qué era la temperatura, qué era el volumen allá hace 1000 millones de años, ¿sí? Todo eso lo venimos charlando y lo tenemos que ir teniendo claro. A esta altura del partido,
ustedes ya hay cambios de unidades que tienen que poder hacer sin ningún problema, como por ejemplo lo que es pasar de kilogramo a gramo, no tienen que tener ningún problema. Lo que es pasar de mililitros a litro, no tienen que tener ningún problema. Y obviamente el concepto de mol no tienen que tener ningún problema. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para gases? Y esto sí que es muy importantísimo. Siempre que nosotros trabajamos con gases, escuchen lo que les voy a decir. La presión se va a medir en atmósferas, ¿sí? La temperatura se va a medir en Kelvin y el volumen se va a medir en litros. O sea, tengo que usar una ley de los gases para hacer una cuenta. Tengo que usar una ley de los gases para hacer una cuenta. Bueno, todo lo que es presión lo paso a atmósferas. Todo lo que es temperatura lo paso a Kelvin. Y todo lo que es volumen lo paso a litros. Siempre recordando que en el caso de la presión, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, o 760 torricelli, o 1013 hectopascales, o acá dice 1,013 bar, ¿eh? O 101 pascales. ¿Sí? Esto es en bars, esto es en pascales. Entonces, tienen que recordar que cuando trabajamos con gases, el volumen lo tienen que escribir en litros, la presión la tienen que escribir en atmósferas y la temperatura la tienen que escribir en Kelvin. Tienen que hacer el pasaje de una unidad a la otra. ¿Sí? Los pasajes de unidades. ¿Vieron que en física vieron algunas unidades? Bueno, los pasajes de unidades son importantes para trabajar con gases. ¿Por qué? Porque el problema me lo pueden dar en alguna unidad en particular, por ejemplo, la presión me la tienen que dar en decímetros de mercurio, y yo tengo que pasarla a atmósferas para poder trabajar. ¿Sí? Cuando hablamos de temperatura, siempre que hablamos de temperatura, tenemos que tener en cuenta que es una forma de medir la energía cinética de las moléculas. Mientras más grande es la temperatura, mayor va a ser la energía cinética de las moléculas. No quiere decir que, que es un valor de energía. No, la temperatura no es un valor de energía, es una forma de medir, ¿sí? Cuánto movimiento tiene un gas, o un sólido o un líquido. Mientras mayor es la temperatura, más van a vibrar las moléculas. Eso es algo que se tienen que meter en la cabeza. A mayor temperatura, mayor movimiento de las moléculas. A mayor temperatura, mayor movimiento de las moléculas. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos de gases, es muy importante conocer el movimiento de las moléculas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que dijimos es que a mayor temperatura, mayor energía cinética, mayor movimiento, con lo cual, por ejemplo, podemos tener mayor cantidad de choques contra las paredes del recipiente por unidad de tiempo. Si tengo mayor cantidad de choques contra las paredes del recipiente por unidad de tiempo, automáticamente va a aumentar la presión. Por eso es un dato muy importante conocer la temperatura del sistema. No solo la tengo que conocer, sino que cuando estoy trabajando con las leyes de los gases, si el dato me lo dan en grados centígrados, lo tengo que pasar a grados Kelvin. ¿Sí? Lo tengo que pasar a grados Kelvin. Siempre recuerden que cuando hablamos de la escala Kelvin, es una escala que presenta 100 divisiones entre la temperatura de congelación del agua y el punto de ebullición del agua. Esto es importante, al igual que pasa con la temperatura en grados centígrados, que presenta 100 divisiones entre el punto de ebullición del agua y el punto de congelación del agua. De 0 a 100 van los grados centígrados, de 273 a 373 Kelvin es el caso de la escala Kelvin. ¿Cuál es la diferencia entre la escala Kelvin y los grados centígrados? Esto yo ya les conté la historia, simplemente el cero está corrido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con fórmulas, la temperatura en números negativos o cero me genera un problema matemático. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los científicos de la época? Agarraron la escala de grados centígrados, buscaron la mínima temperatura a la que ha llegado el hombre, que es menos 273,15 grados centígrados, entonces pusieron el 0 en el menos
273, y ahí nació la escala Kelvin. ¿Sí? La escala Kelvin. Entonces, para pasar de grados centígrados a grados Kelvin, lo único que tengo que hacer es poner grados Kelvin va a ser igual a la temperatura en grados centígrados más 273. Temperatura en grados centígrados es igual a, perdón, en Kelvin es igual a grados centígrados más 273. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo 23 grados centígrados, ¿cuántos grados Kelvin voy a tener? Bueno, grados Kelvin va a ser igual a 23 más 273. ¿Cuánto da esta cuenta? 296 Kelvin. ¿Sí? Esta es una forma de hacer el pasaje. Para pasar a Fahrenheit hay fórmulas también. La verdad, a ustedes mucho no les interesa. Lo que sí les va a importar es poder pasar de grados centígrados a grados Kelvin porque lo vamos a usar un montón. ¿Sí? Grados Fahrenheit solamente se utiliza, es la forma, la unidad de medida del sistema imperial, solamente se utiliza en Estados Unidos y en Inglaterra. En el resto de los países se utilizan los grados centígrados y para hacer cuentas se utilizan los grados Kelvin. Así que los grados Fahrenheit a nosotros mucho no nos interesan. ¿Sí? La diferencia entre los grados Fahrenheit y los grados centígrados principalmente es que entre el punto de ebullición del agua y el punto de fusión del agua hay 180 divisiones. Fíjense que de 212 a 32 hay 180 divisiones. Esa es la gran diferencia. Entonces hay que hacer una cuenta para hacer el pase de grados Fahrenheit a grados centígrados, que no viene al caso. Esto ya lo charlamos cuando les expliqué temperatura a principio de las clases. ¿Sí? Muy bien. Simplemente un recordatorio de cómo se usa la temperatura. ¿Están ahí todavía o no? Sí, Mati. Ah. Sí, Hoy están como muy callados, o yo estoy como muy hablador. Tú sabes que, Aimé, siempre que vos escribís, para mí tu nombre es Anime. No sé por qué. Bueno, por esto que dice acá, según la teoría cinética, la temperatura es una medida de energía cinética media de los átomos y las moléculas. Esto lo anotan, ¿sí? Porque esto es re importante. Bueno, noten eso y sigo. Bueno, presión. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la presión, ¿sí? La presión, por definición, es fuerza sobre superficie. Esa es la definición de presión. ¿Sí? Fuerza dividido superficie. Esa es la definición de presión. Después vamos a ver, más adelante, que en termodinámica se utilizan otros conceptos, como por ejemplo menos la variación de volumen, ¿sí? Eh, en lugar de utilizar, después se lo voy a explicar, no les quiero meter en el. Pero lo importante acá es que es fuerza sobre superficie. ¿Sí? Fuerza sobre superficie. Cuando nosotros definimos fuerza sobre superficie, tenemos que tener en cuenta que es la fuerza, por ejemplo, con la que el gas choca las paredes del recipiente. ¿Sí? O sea que la definición de presión, cuando nosotros hablamos de gases, tiene que ver con la cantidad de choques que se generan contra el recipiente por unidad de tiempo. Eso del gas. Después tenemos la presión atmosférica. ¿Sí? La presión atmosférica nosotros debemos medirla en atmósferas. Yo ya dije eso. ¿Sí? Que no quita que no exista otras unidades de presión. Por ejemplo, los milímetros de mercurio. Los milímetros de mercurio. Que es lo que ustedes ven acá. 760 milímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Es una atmósfera de presión.
Milímetros de mercurio fue una de las primeras formas que se utilizaron para medir la presión, por eso es tan famoso, ¿sí? Pero nosotros vamos a usar atmósfera. Otra forma de medir la presión, que es muy famosa, que ustedes la habrán escuchado alguna vez, son los hectopascales. 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 H pascales. 1013 hectopascales es la presión ambiente, ¿sí? O sea que 1013 hectopascales es lo mismo que decir una atmósfera, o es lo mismo que decir 760 milímetros de mercurio, o que decir 760 torricellis, o que decir 1,013 por 10 a la quinta pascales. Es una hectopascales, un hecto son, o sea, un hectopascal son 100 pascales. Por eso es 1013 hectopascales, es lo mismo que 1,13 por 10 a la quinta pascales. Lo importante acá es que ustedes sepan que yo puedo convertir los milímetros de mercurio en atmósferas por regla de 3 simple, ¿sí? Directamente. No tengo que hacerme demasiado rollo. Si a mí me dicen que me tengo, por ejemplo, 1013, lo pongo acá, es lo mismo, ¿sí? Si a mí me dicen, por ejemplo, que tengo, con los hectopascales pasa lo mismo, 867 milímetros de mercurio de presión, ¿sí? Y lo quiero pasar a atmósferas, ¿qué es lo que voy a decir? Yo sé que 760 milímetros de mercurio son una atmósfera. 160 milímetros de mercurio son una atmósfera. Entonces, 867 milímetros de mercurio, X, y hago la cuenta directamente. 867 por 1 dividido 760. O hago 867 dividido 760. Y eso les termina dando 1,14 atmósferas. Y este 1,14 atmósferas es el dato que yo voy a usar para el problema. Recuerden siempre que para los problemas de leyes de los gases debemos utilizar el dato en atmósferas, ¿sí? Si no, no lo puedo utilizar. La regla 3 simple también vale para los Torricelli y también vale para los hectopascales. ¿Eh? Muy bien. ¿Alguna duda con esto? Respecto del volumen, nada raro, recordar que vamos a utilizar litros siempre que hablemos de las leyes de los gases y las equivalencias que nosotros ya estuvimos utilizando un montón en disolución, ¿sí? Un litro son 1000 mililitros, un litro es un decímetro cúbico, un centímetro cúbico y un mililitro son lo mismo. O sea, esas son las equivalencias que tenemos que utilizar y con eso vamos a andar bien, ¿eh? Lo mismo que ya vimos para disoluciones, no me voy a detener demasiado. ¿Cuáles son las leyes de los gases? Bueno, hay diferentes leyes de los gases con las que nosotros vamos a trabajar. Vamos a ver. Las leyes de los gases se van a dividir en aquellas que implican una masa fija de gas, ¿sí? Una masa fija de gas, o en aquellas que presentan variación en el número de moles, con lo cual voy a tener una masa variable de gas. Yo voy a tener una masa fija de gas o una masa variable de gas. Las leyes que hablan de una masa fija de gas son tres. ¿Sí? Esas tres leyes que hablan de una masa fija de gas son la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. Estas tres leyes, ley de Boyle-Mariotte, ley de Gay-Lussac y ley de Charles, me sirven para comparar un estado inicial de los gases versus un estado final. O sea, un estado 1 versus un estado 2. ¿Estamos? ¿Cómo se encuentra un gas inicialmente? ¿Cómo se va a encontrar el gas al final del cambio? ¿Sí? Siempre que hablamos de estas leyes, tenemos que tener en cuenta que vamos a considerar masa fija de gas siempre. Y después, de los tres valores que nosotros estuvimos viendo anteriormente, presión, temperatura y volumen, vamos a dejar uno constante. Entonces, voy a trabajar a número de moles constante y a presión constante. O a número
de moles constante y temperatura constante. O a número de moles constante y volumen constante. ¿Sí? Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Y ahí van a empezar a aparecer las diferentes cosas. Por ejemplo, la ley de Boyle y Marriott. La ley de Boyle y Marriott dice que a temperatura constante, una masa fija de gas, entonces a temperatura constante y número de moles constante, las dos cosas, temperatura constante y número de moles constante, ¿sí? El volumen es inversamente proporcional a la presión. El volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir que algo sea inversamente proporcional? Les pregunto a ustedes. Que si uno aumenta, el otro disminuye. Que si uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, si a mí me dicen que a número de moles constante y temperatura constante, el volumen y la presión son inversamente proporcionales, ¿qué pasa con el volumen si yo aumento la presión? Disminuye. Disminuye. Esto que está acá es el principio de cómo se plantea la ley de Boyle-Marriott. Volumen presenta una relación inversamente proporcional a la presión. En lugar de tener que presente una relación, nosotros planteamos el valor de C como una constante, un número constante, y vamos a decir que el volumen va a ser igual a una constante por 1 sobre la presión. 1 sobre la presión quiere decir que es inversamente proporcional. De acá se despeja la presión, está dividiendo, pasa multiplicando, entonces me va a quedar que presión por volumen es igual a un número constante. Si presión por volumen es igual a un número constante, si tengo la misma masa fija de gas y tengo la misma temperatura, voy a poder decir que presión 1 por volumen 1, o sea, el estado inicial de presión y volumen, va a ser igual al estado final de presión y volumen. O sea, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Esta que está acá es la que se conoce como la ley de Boyle y Marriott. Ley de Boyle y Marriott. Que es lo que dice que la presión inicial por el volumen inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final, siempre y cuando el número de moles y la temperatura se mantengan constantes. ¿Sí? Copien lo que está en el pizarrón y ahora les voy a mostrar para qué sirve. A ver, fíjense. Yo tengo, ¿sí?, un gas el cual voy a comprimir. Si yo comprimo el gas, la misma cantidad, recuerden el número de moles constante, o sea, tengo una cantidad determinada de moles, no importa cuánto, 2, 3, 5, 8 moles, pero tengo una cantidad determinada de moles, y yo le aplico una presión. Mientras más presión le aplico al gas, menor será el volumen. Mientras más presión le aplico al gas, menor será el volumen. ¿Sí? A mayor presión, menor volumen. ¿Estamos? A menor volumen, mayor presión. Esto genera un gráfico, ¿sí?, y esto es importante y ayuda a diferenciarlos. Presión versus volumen, que es una curva. Ojo con esto, ¿sí? Esto es una curva y se llama isoterma, ¿sí? Transformaciones isotérmicas. Este gráfico que está acá es una curva y se llama isoterma. ¿Vamos? Isoterma. A mayor temperatura, las curvas se van alejando cada vez más, ¿sí?, del cero. O sea, este es el cero, está acá. ¿Vamos? A mayor temperatura, las curvas se van alejando cada vez más del cero. Este tipo de gráfico se llama isoterma y son curvas que grafican el volumen versus la presión, ¿sí? El volumen versus la presión. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces les dan a ustedes un gráfico y les preguntan a qué ley está asociado. Y les dan una recta o les dan una curva. Si les dan una curva,
están seguro hablando de la ley de Boyle-Mariotte. ¿Sí? Si es una recta, tengo que ver, lo más probable es que la recta pertenezca a la de Charles o a la de Gay-Lussac. A menos que suceda algo en particular, quiero ver si lo tengo acá el dibujo, si no, acá está. A menos que pase algo en particular, que les hagan presión en función de 1 sobre volumen, donde la ley de Gay-Lussac se convierte en una, perdón, de Boyle-Mariotte, que es la que estamos viendo ahora, el gráfico se convierte en una recta. Pero si es presión en función de volumen, y es una curva, seguro estamos en presencia de la ley de Boyle-Mariotte. Si es presión en función de 1 sobre volumen, les va a dar una línea recta, y puede ser también que estemos en presencia de la ley de Boyle-Mariotte. Pero si no dice 1 sobre, como dice acá, las rectas pertenecen a los otros, a las otras leyes de los gases. ¿Sí? Entonces pongan. Lo que ustedes ven en este gráfico, sí, vamos a hacer una cosa, denme un segundito, voy a poner todos los gráficos juntos. Entonces, les quedó así, ¿ven? Pueden ya copiar. Ahora sí les dejé todo el mismo pizarrón. Recuerden, si es una curva, estamos hablando de los isotermas. Mientras más lejos está la curva del eje cero, mayor es la temperatura. Isoterma quiere decir igual temperatura. Y los isotermas se pueden convertir en líneas rectas si en lugar de poner volumen, ponemos 1 sobre volumen, como si fuera la inversa del volumen. En ese caso pasaríamos a tener una línea recta. ¿Sí? Entonces, recuerden esto, se llaman isotermas, ¿sí? Las curvas. Y a ustedes les dan, por ejemplo, les dibujo arriba de este, ¿no? Les dibujo arriba de este. Les ponen acá otra recta, otra curva y otra curva, y les ponen, por ejemplo, acá temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, una en cada curva, y le preguntan cuál de las tres tiene se realizó a mayor temperatura. Temperatura 3 es la que tiene mayor temperatura, está más lejos del cero. Eso es lo que quería decir cuando yo les decía, mientras más lejos del cero estoy, mayor es la temperatura. Eso también sirve, pero son isotermas, son experimentos diferentes. Bueno, a ver, ¿qué es lo que va a suceder acá? Básicamente, lo que ustedes van a ver es lo siguiente. Que esto yo ya se los dije, se los vuelvo a decir. Cuando yo aumento la presión del sistema, el volumen va a disminuir. Es como que estoy apretando así. Cuando disminuyo el volumen, las moléculas que tardaban en chocar determinada cantidad de tiempo, porque estaban, por ejemplo, invento, a 1 metro, ahora van a estar a medio metro, van a tener menor distancia para llegar a las paredes del recipiente, con lo cual van a poder chocar mayor cantidad de veces por unidad de tiempo. Y a mayor cantidad de veces que chocan las partículas las paredes del recipiente, mayor será la presión. ¿Sí? Entonces, básicamente yo aumento la presión, se achica el volumen se hace más pequeño, entonces justamente lo que va a suceder es que las distancias que hay entre las partículas van a generar que aumente la presión. Si quieren lo digo de otra manera, achico el recipiente, o sea, disminuyo el volumen, achico el recipiente. Cuando disminuyo el volumen y achico el recipiente, lo que va a suceder es que la distancia que existe entre las partículas y el recipiente, las partículas y ellas mismas, va a ser menor. Tengo mayor cantidad de choques por unidad de tiempo, por lo tanto, aumenta la presión. Mejor lo digo de esa manera que suena mejor. ¿Sí? Esto es el por qué va a suceder el aumento de la presión si disminuyo el volumen. ¿Sí? Esto lo dejo para que lo copien. Próxima ley. Ley de Charles. Ley de Charles. Lo que dice la ley de Charles es lo siguiente. ¿Sí? Dice que una masa fija de gas, o sea, un número de moles constante,
a presión constante, o sea, masa fija de gas a presión constante, va a generar que el volumen y la temperatura sean directamente proporcionales. O sea, volumen y temperatura directamente proporcionales, siempre y cuando el número de moles y la presión se mantengan constantes. ¿Sí? Entonces, volumen y temperatura van a ser directamente proporcionales, van a tener una relación directamente proporcional, siempre y cuando participe una constante de la reacción con un número de moles y una presión constante. Esto se llama transformación isobárica. Presión constante es isobárica. ¿Sí? Básicamente, cuando yo despejo, me va a quedar que el volumen inicial dividido la temperatura inicial va a ser igual al volumen final dividido la temperatura final. Esta que está acá es la ley de Charles. ¿Sí? Es la ley de Charles. Le voy a explicar primero las tres leyes y después vamos a hacer un problema. Entonces, volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. Siempre y cuando el número de moles y la presión se mantengan constantes. A ver, ¿qué es lo que dice la ley de Gay-Lussac? Ahora igual analizamos las dos cosas de las dos leyes. ¿Sí? La ley de Gay-Lussac lo que dice es lo siguiente, que si yo tengo un volumen constante y que tengo una masa fija de gas, o sea, volumen que no varía y masa fija de gas, las dos cosas, volumen constante y masa fija de gas, lo que vamos a tener es que la presión y la temperatura van a ser directamente proporcionales. Presión y temperatura directamente proporcionales. Si yo mantengo el volumen constante y el número de moles constante. ¿Qué pasa con esto? Si yo aumento la temperatura, ¿qué le va a pasar a la presión? Que esto ya veníamos viendo. Aumenta. Aumenta. ¿Por qué? Porque si aumento la temperatura, tengo mayor cantidad, mayor energía cinética. Si tengo mayor energía cinética, hay mayor cantidad de choques por unidad de tiempo contra el recipiente. Por lo tanto, la presión va a aumentar. ¿Sí? Esto es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el volumen no cambia. Al no cambiar el volumen, aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética, las moléculas se mueven cada vez más rápido, la presión va a aumentar directamente. Ustedes lo que tienen que tener bien claro, mientras van copiando, es que la temperatura es una forma de medir la energía cinética de las partículas. Mientras más temperatura, mayor movimiento van a tener las partículas. Eso se tienen que acordar. Y lo otro que se tienen que acordar es que la presión tiene que ver con la cantidad de choques por unidad de tiempo del recipiente, de las partículas contra el recipiente. O sea, si hay más choques, va a haber más presión. Son los dos conceptos relacionados a presión y temperatura que tienen que recordar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los que los van a ayudar a explicar todas las leyes de los gases que estuvimos viendo. Copien lo que está en el pizarrón. Relacionar la fórmula con el nombre es algo que tienen que tener en la cabeza. Otra cosa que tienen que tener en la cabeza es relacionar eh, quiénes son constantes para cada ley. Por ejemplo, ley de Gay-Lussac, número de moles y volumen. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿Cómo me los tengo que acordar? El tipo de gráfica que me pueden dar. Ahora les voy a mostrar tanto la ley de Gay-Lussac como la ley de Charles me van a dar líneas rectas, porque son directamente proporcionales, a diferencia de las anteriores, que eran curvas, de la primera, perdón, la de Boyle-Mariotte, que era una curva porque era inversamente proporcional. Entonces, eso lo tienen que recordar también. Pero primero vamos a hacer un problema. Tiene una masa fija de gas a 25 grados centígrados y 1,2 atmósferas. Si se sabe que el volumen del recipiente es fijo, determinar la presión del recipiente, ¿sí? O la presión del gas, vamos a poner acá, determinar la presión del gas, así no se confunden, si aumenta la temperatura a 45 grados centígrados. Lo primero que les voy a preguntar es, ¿qué ley tengo que utilizar y por qué? Vamos a anotar algunos datos. Dice, masa fija de gas, entonces el número de moles, ¿cómo es? Constante.
Dice volumen del recipiente fijo. O sea que el volumen, ¿cómo es? Constante. Vamos, número de moles constante, volumen constante. ¿Qué ley tengo que usar? De las que La de estoy viendo. Charles, ¿puede ser? ¿Cuál habla del número de moles La de constante y Boyle, volumen constante? Boyle, no sé cómo es. ¿Copian lo que yo les doy o no lo copian? La ley de Ilusac, profe. La acabo de explicar. Si lo estuviera cerca, les meto un sopapo. Ley de Gay-Lussac. A volumen constante, la presión de una masa fija de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. O sea, ¿qué ley tengo que usar? ¿Qué ley tengo que usar? La de Presión Ilusac. La de Lusac. 1 dividido temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? Entonces, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Qué ley tengo que usar? La de Gay-Lussac. ¿Sí? Tengo que leer lo que dice el problema. Vamos. Bien. ¿Qué datos me da el problema? La temperatura. ¿Qué temperatura dice? Dice, temperatura 1, ¿cuánto vale? 25 grados Celsius. 25 5 centígrados. grados. Muy bien. La presión 1, ¿cuánto vale? Dice ahí. Un 1,2 1,2. atmósferas. 1,2 atmos. Muy bien. ¿Qué dice la temperatura 2? ¿Cuánto vale? 45. 25 grados centígrados. ¿Y la presión 2? Eso hay No que la conozco. determinar. Esa Es es lo la que que hay que tengo que determinar. calcular. Bien. Así como están los datos, ¿los puedo poner en el problema? Temperatura 1, puedo poner temperatura 1 ahí, presión 1 acá, temperatura 2 acá, ¿puedo o no? Profe, no hay que pasar a Se Kelvin. tiene que transformar, claro. Muy bien, la temperatura hay que pasarla a Kelvin, perfecto, ¿sí? Vamos a ver, 25 grados centígrados, ¿cuántos grados Kelvin son? Tienes que sumarle 273. 296. 290. 200, cualquier cosa me dice usted. Hagan bien la cuenta, puta madre. Después se enojan si los cago pedo. 298. Muy bien, nadie me dijo 298, pero no importa. Y 273 más 45, ¿cuánto es? 318. 318. Ok. ¿Sí? Entonces ya tengo todos los datos. Tengo que despejar presión 2. ¿Qué quiere decir despejar presión 2? Temperatura 2 está dividiendo, pasa multiplicando para el otro lado. Entonces me va a quedar presión 2 va a ser igual a presión 1 por temperatura 2 está dividiendo, pasa multiplicando. Temperatura 2 dividido temperatura 1 queda en su lugar, solo me queda acá temperatura 1. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué es importante pasar a Kelvin? ¿Qué pasa si la temperatura vale 0? Me quedaría un número dividiendo por 0, no se puede dividir por 0. O sea, es una función matemática imposible, ¿sí? No puedo dividir por 0. Por eso es importante siempre pasar a Kelvin, porque si no la temperatura les puede quedar 0
y me termina dando, yo pongo en la calculadora algo dividido por cero y me dice que no se puede. ¿eh? Esto es igual a presión 1, 1,2 atmósferas, por temperatura 2, 318 Kelvin, dividido el volumen, perdón, el volumen, cualquier cosa. La temperatura 1 que vale 298. ¿Cuánto da esta cuenta? Fíjense, si hay un distraído, Kelvin se simplifica con Kelvin. Kelvin se simplifica con Kelvin. Entonces el resultado me va a dar como expresión en atmósfera. A mí me dio 1,28. 28 atmósferas. Y ahí termina. A mí también me dio 1,28. Genial, entonces. Genial, genial. ¿Alguna duda de lo que hice, chicos, chicas? ¿Cuál fue mi hilo de pensamiento para hacer este problema? No, profe. Bueno, copien.